Queridos amigos, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, en donde se encuentren. Un gusto para mí poder retomar, bueno, esta serie de entrevistas a nuestro querido invitado, el profesor doctor Lorenzo Peña. Quisiera aclarar que por motivos de salud de Lorenzo, hemos tenido que suspender temporalmente esta serie puesto que el próximo mes o en marzo será sometido a una intervención quirúrgica que se debe a una condición que le ha estado afectando muy seriamente su bienestar. Entonces, esta ha sido la razón por la cual no hemos podido continuar, pero en este día retomamos el proyecto y agradecemos por su fiel seguimiento. Seguramente será de interés del episodio de hoy. En los 4 episodios anteriores hemos estado revisando la biografía de Lorenzo. Empezamos con su ambiente familiar, la infancia, su educación en primaria, secundaria y nos quedamos hasta su ingreso en la universidad. En, en, Hoy día vamos a empezar la temática de sus 10 años de militancia en el Partido Comunista desde 1962 a 1972, un decenio y que básicamente está contado aquí, narrado por Lorenzo en un par de libros. Este fue el primero, cuyo título es Abajo la oligarquía, muera el imperialismo yanqui, anhelos y decepciones de un antifascista revolucionario. Está publicado por Muñoz Moya Editores y luego una refundición de ese libro, por supuesto, modificado y actualizado, esta vez publicado por Templando el Acero, cuyo título es Lorenzo Peña, 10 años de lucha comunista del PCE al PCE-ML 1962-1972. Bien, entonces estamos ante una época de su juventud en la que era Lorenzo un marxista a carta cabal, pero del 72 al 2023 hay unos 50 años que han transcurrido y por lo tanto, como sucede con cualquier pensador y filósofo, su pensamiento ha evolucionado y hay ciertas tesis que han sido abandonadas, otras permanecen tal cual o con algunas serias modificaciones. Entonces, tenemos una lista de aproximadamente unas o exactamente 14 preguntas, pero debido a que son demasiadas para hacerlas en una sola entrega, vamos a partir ese cuestionario en un par de episodios y el día de hoy nos vamos a dedicar. A ver, queridos amigos, pido disculpas, se me acabó la batería y se apagó la computadora que estaba utilizando, pero inmediatamente retomamos la entrevista. Les estaba contando que en esta primera entrega de su periodo marxista, en el decenio 62-72, vamos a empezar con unas primeras 6 preguntas y quedan ustedes invitados para la próxima entrega que será el domingo siguiente para la culminación de esta temática. Querido Lorenzo, estaba indicando que desde que abandonaste el Partido Comunista Marxista-Leninista en el año 72, al año anterior han pasado ya 50 años y por supuesto, por una evolución natural de tu pensamiento, has abandonado ciertas tesis, otras las has mantenido, o tal cual, o con alguna profunda modificación. Ahora, quisiera para empezar, si tú tuvieras tiempo como para escribir una monografía sobre lo que era el marxismo-leninismo, o más en general el marxismo,
¿En cuántos capítulos, cuáles serían esas partes de esa virtual monografía que podrías tú escribir? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que quiero aclarar, es que hablamos de marxismo, por un lado, me preguntas, y por otro lado del marxismo-leninismo. Bueno, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Pues hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Los que dicen que no se basan en que Lenin hizo una interpretación particular del marxismo, que no era la única posible, que había otras, que había otros desarrollos y de hecho pues ha habido una serie de filósofos, pensadores, economistas que se han considerado marxistas, pero no marxistas-leninistas. Bueno, en mi juicio, el marxismo y el marxismo-leninismo son lo mismo, por una razón. Ni Marx ni Engels tenían en su agenda escribir un sistema, pero la, la inercia misma, la trayectoria misma de su labor intelectual y práctica llevaba forzosamente a elaborar el sistema. Pero a su muerte, cuando muere Engels, que es el último de los dos, en 1895, pues muchísimos problemas no estaban abordados, se podía colegir a lo mejor indirectamente de lo que uno u otro o ambos conjuntamente habían escrito una respuesta que parecía la más acorde, pero el sistema estaba incompleto. Por ejemplo, la teoría de la revolución estaba incompleta. La adaptación de de la teoría económica marxista al nuevo periodo del capitalismo oligopólico y expansionista que se inaugura a finales del siglo XIX, en vida todavía de Engels, pero Engels era ya, digamos, estaba en una edad avanzada y no se dio quizá perfectamente cuenta de la mutación que estaba teniendo lugar. La propia teoría del conocimiento está esbozada, se puede inferir, pero o colegir o conjeturar, pero no está desarrollada. Entonces Lenin es el autor que contesta a todas esas preguntas. Y por supuesto no es el único desarrollador de la teoría marxista. En Alemania había habido eminentes figuras, Franz Mehring, Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding, que había elaborado, ese sí, la teoría del capital financiero, o sea, fue de los descubridores de la nueva etapa económica del capitalismo. En Italia, Gramsci, Labriola, en Rusia, Plejánov, bueno, hubo otros, pero ninguno elaboró una, un sistema desarrollado, que tampoco Lenin se propuso eso, pero lo hizo. El hecho es que a lo largo de su trayectoria, en sus obras casi siempre polémicas, sin embargo, como también las de Marx y Engels, en su mayor parte eran polémicas, no,
tratados sistemáticos. Bueno, pues a lo largo de esa serie de obras polémicas encontramos pergeñado un sistema. Y si nos atenemos solo a la obra de Marx y Engels, o peor, solo a la de Marx, pues no tenemos lo que históricamente, en la historia de las ideas, es el marxismo. Ahora bien, hay autores, por ejemplo, hay un profesor de filosofía español que se llama Felipe Martínez Marzoa, que dice que la filosofía marxista está en el Capital. El Capital, según él, no es una obra de economía política, sino de filosofía. Él hace una interpretación heideggeriana porque es un autor que desde su juventud es adicto a Heidegger, al existencialismo de Heidegger. Bueno, entonces hace una interpretación existencialista heideggeriana del marxismo que se centra exclusivamente en esa obra El Capital. Bueno, para mí eso es como quien diga que la escolástica está en el De Ente et Essentia de Santo Tomás de Aquino y nada más. Ni los autores anteriores ni posteriores, ni Duns Scoto, ni Suárez, ni las demás obras del propio Santo Tomás de Aquino, nada de eso. Toda está en ese opúsculo. Bueno, esa es una decisión arbitraria como otra cualquiera. O quien diga el cristianismo es el Evangelio de San Juan. Nada más. Ni los demás evangelios, ni la tradición de las iglesias cristianas, ni los otros libros del Viejo y del Nuevo Testamento, ni nada, ni los concilios ecuménicos, nada, solo el Evangelio de San Juan. Perfectamente, una decisión perfectamente respetable, porque cada uno usa las palabras como quiere. Pero evidentemente en la historia de las religiones, en la historia de las ideas, por cristianismo se ha entendido otra cosa. Nadie puede determinar exactamente cuáles son los límites. Por ejemplo, los gnósticos eran cristianos o su herejía los hace exteriores al cristianismo. Bueno, eso se puede debatir, pero como de muchos elementos de la producción de Marx, Engels y Lenin, se puede debatir. Pero en la historia de las ideas, lo que ha quedado como marxismo es el marxismo-leninismo. Bueno, el marxismo-leninismo tuvo diversas, en el momento en que yo me adherí a él, estaba en un momento, como lo voy a decir, paradójicamente, de gravísima crisis y división, por un lado, y de esplendor y expansión. Esto puede parecer extraño y lo es, pero lo voy a explicar. Por un lado, la división. Cuando yo ingresé en el PCE en 1962, se estaba produciendo, y al año siguiente se consumó, la división entre las dos grandes tendencias, la soviética y la china, la rusa y la china, para entendernos. Bueno, yo me alineé con la China. Y como esta sesión, según la formulación que tú le habías dado, tiene un carácter que anunciaste en la sesión anterior, tiene un carácter crítico
y autocrítico. Yo, mi autocrítica, más que de haber abrazado el marxismo, que creo que por las circunstancias de aquel entonces, que voy a explicar, era una adhesión racional, esperable, que compartí con miles, decenas de miles de jóvenes eh, que, que compartían unos anhelos de cambio social, pero que muchos de ellos también universitarios y gente con formación mayor o menor, pero no eran ignorantes que se tragaran un anzuelo, eran, eran individuos que unos más, otros menos, habían reflexionado y tenían capacidad de reflexión. Por tanto, aunque yo en mi trayectoria posterior estoy más alejado del marxismo hoy que cercano, porque en realidad de las tesis de entonces, poquísimas son las que yo mantengo y, digamos, hay muchas que han inspirado decisivamente mi trayectoria ulterior, pero esa trayectoria ulterior las ha metamorfoseado, de manera que ya no son exactamente las mismas, ¿verdad? Pero a pesar de eso, yo considero que esa adhesión al marxismo-leninismo era racional, comprensible y justificable en aquel momento. En cambio, no lo fue la opción pro-China. No careció no fue irracional, porque tal como se presentó la alternativa en los textos de 1962-63, desde luego la propuesta china era más conforme, mucho más conforme con la doctrina marxista-leninista que la rusa. Pero esa fue una enorme ingenuidad mía, y es que yo tenía que haber sido más perspicaz para ver que en una decisión tan importantísima y que afectó tantísimo a mi vida y a la de otros, eh, mm, la pura teoría no era, no era lo único. Había que considerar otros factores, la, la praxis, las, las posibilidades de evolución. Bueno, de manera que desde el punto de vista autocrítico, eso es lo que tengo que decir. En cuanto a lo que he señalado de que el marxismo se encontraba simultáneamente en crisis y en esplendor, lo voy a aclarar. Por un lado, desde el año 1956 había habido un gran desencanto de muchísimos intelectuales con el comunismo, con el marxismo-leninismo, a raíz del 20º Congreso del Partido Soviético, de los acontecimientos de Hungría. Bueno, hubo una serie de hechos que marcaron un, un parteaguas, como lo dice un historiador italiano que se llama Luciano Canfora, y dice el año 1956 fue un parteaguas. Marcó un antes y un después. Bueno, pues la influencia del marxismo en los círculos intelectuales, filosóficos, sociológicos, historiográficos, sufrió
un verdadero desastre aquel año y nunca se recuperó de eso. Pero además de eso, más profundamente, el marxismo estaba en crisis porque podemos aplicar a la teoría marxista lo que Lácatos, el epistemólogo Imre Lácatos, señala en su teoría de la evolución de las teorías científicas. Él dice, toda teoría científica tiene un nacimiento, un crecimiento, un momento de auge en que se le ve una gran fecundidad, una fertilidad explicativa, reina porque no tiene alternativa o las que tiene son poco atractivas, tienen más dificultades. Lácatos rechaza lo que había dicho Popper de que una teoría científica se hundía, se derrumbaba al primer contraejemplo. Popper decía, la teoría científica es una tesis de todos los entes tal y cual son así o así. Bueno, pues si se encuentra uno que no sea así o así, se acaba la teoría y hay que buscar otra. Lácatos dice, no, no es así. Una teoría puede convivir con un contraejemplo y con una dificultad, y con dos, y con tres, y con muchas. Pero generalmente la teoría se adapta con lo que llamamos los epiciclos, es decir, haciendo una maniobra teórica que, que no deja de tener un aspecto, en cierto modo, de, de triquiñuela, de, de ardid, por ejemplo, como la teoría copernicana, en la teoría tolemaica, la astronomía tolemaica, frente a la copernicana, durante un tiempo se mantuvo, pero haciendo ajustes, lo que se llamaban los epiciclos, y por extensión se llama epiciclos, pues a esas maniobras que se hacen para cuando una teoría empieza a estar desacreditada, mantenerla, aferrarse a ella. Bueno, pues el marxismo intelectualmente en los años 60 ya había entrado en esa decadencia. Lo que pasa es que el marxismo no es una teoría científica, porque una teoría científica es la teoría de una disciplina científica, una teoría astronómica, una teoría biológica, una teoría geológica, una teoría física. Pero el marxismo es una teoría que abarca la filosofía, la economía política, la historiografía, la ética en cierto modo, aunque es dudoso, la politología, de manera que las relaciones internacionales abarca tal cantidad y tal variedad de temas que podemos decir es una teoría interdisciplinar y por tanto considerarla con esos parámetros de Lácatos es hacerlo por analogía o por afinidad. Bueno, yo pienso que intelectualmente estaba en quiebra porque no había podido satisfacer las esperanzas que se habían depositado. La cantidad de hechos históricos que no se explicaban con el materialismo histórico, el hecho de que la economía política, ¿por qué en economía política a la altura de los años 60 eran muy pocos, eran una pequeña minoría, salvo en los países del este, claro, los marxistas? Y la inmensa mayoría profesaban el marginalismo con una u otra variante.
Entonces, claro, nosotros teníamos una respuesta, que es un epiciclo. Es decir, bajo el sistema capitalista, la ideología dominante es la burguesa, que tiene medios para imponerse y se impone y fuerza, incita, de algún modo eh, condiciona a los economistas para adherirse a los paradigmas de la economía burguesa. Bueno, claro, esto es una solución, pero verdaderamente no explica el hecho de que la economía marxista no había dado respuesta a todos los problemas. No había previsto, sí, prevé las crisis del capitalismo, pero no había previsto ninguna en particular. Bueno, en general, lo mismo podemos decir en otros ámbitos. La teoría de la politología, la teoría de la revolución, bueno, preveía una, una difusión rápida en todo el mundo de la revolución obrera. Esto no había tenido lugar. Se habían producido revoluciones, pero otras y de otro modo. Bueno, todo esto hacía que intelectualmente había motivos muy serios para, para no adherirse al marxismo. Pero, pero por otro lado, para verlo así, había que tener unos conocimientos, había que haber estudiado eh, lo que yo no había estudiado. Yo no tenía esos conocimientos. Desde luego, cuando yo adopté esa adhesión, reconozco que yo había estudiado muchísimo y que para la edad de un mozalbete de 17, 18 años, yo tenía amplísimos conocimientos, mucho más de la media, de, de historia, de filosofía, de muchas cosas, pero esos conocimientos eran muy limitados. Por ejemplo, yo no sabía absolutamente nada de la economía política no marxista, ni había meditado, sí había a veces titubeado en dificultades, claro está. Pero bueno, esperaba que se pudieran resolver, confiaba en que se resolverían, lo dejaba eso como tarea pendiente para más tarde. Bien, al mismo tiempo era un periodo de esplendor porque pese a esas crisis, esa doble crisis práctica y teórica, el marxismo estuvo quizá en el momento de mayor auge, de mayor atractivo, en que millones, el marxismo-leninismo, millones de jóvenes se adhirieron en, en Francia, hubo, qué sé yo, decenas de organizaciones que adoptaron el marxismo-leninismo, principalmente o casi siempre juveniles. En Italia, no decenas, cientos. En América Latina, miles. Eh, desde México hasta Argentina, proliferaron al mismo tiempo. Es verdad que generalmente estaban en conflicto unas con otras, pero bueno, hasta en Estados Unidos, en el año 1968, algunos miembros de la élite dirigente temían una revolución marxista. Bueno, esto hoy, visto con perspectiva, no, nos puede parecer una ceguera, bueno, como fue el año de las protestas contra la guerra de Vietnam,
la de la Universidad de Berkeley, en California, y muchas otras. El- la Universidad norteamericana estaba efervescente y vagamente, en mayor o menor medida, invocaban los jóvenes revoltosos el marxismo, unos más y otros menos, pero bueno, pues se temía eso. Entonces, en ese ambiente yo creo que no es nada de extrañar que, bueno, que yo también me, me sumara a esa corriente, incluso fuera pionero en España, fuera pionero, porque cuando yo di ese paso, todavía poquísimos lo habían dado. Vino después, pero vamos, yo formé parte de esa tendencia general. Ahora, en cuanto a a qué capítulos podríamos establecer, bueno, pues claro, yo ya he dicho, pues en filosofía, pero dentro de filosofía, pues podríamos distinguir la metafísica, aunque el marxismo odia esa palabra, pero no deja de, a su modo, de proponer una metafísica, teoría del conocimiento, filosofía de la naturaleza, filosofía de la historia, filosofía política y politología, podríamos, podríamos decir, relaciones internacionales, teoría jurídica o filosofía del derecho. Bueno, en principio no, pero ha habido filósofos del derecho marxistas, como en Rusia particularmente, Pashukanis, por ejemplo, o sea que han creído extraer su filosofía jurídica del marxismo. Bueno, y ha habido otros, ¿eh? No es el único. De manera que serían todos estos campos que, si te parece, pues vamos a irlos abordando separadamente. Sí, muchas gracias, querido Lorenzo. Entonces, procedamos con el primer aspecto en el cual podríamos distinguir el sistema del marxismo-leninismo. Vamos con la ontología. Me parece que el marxismo es una especie de positivismo y por lo tanto rechaza toda metafísica. Sin embargo, si es que hubiera o hubiese una ontología marxista, eh, ¿qué partes o qué tesis te parecerían a ti acertadas y cuáles erróneas? Bueno, vamos a ver. Me- Marx y Engels y, y todos los marxistas rechazan la metafísica, pero hay que ver qué entienden por metafísica. Y como discípulos díscolos, pero discípulos o herederos de Hegel, toman la palabra metafísica en el sentido que le da Hegel. Hegel es un genio, pero como otros filósofos, no es el único, es un manipulador de las palabras. Entonces, eh, mm, él elabora su sistema que llama del idealismo absoluto, que quiere ser a la vez heredero y negador de Kant, por la teoría hegeliana de la Aufhebung, que hay una tesis, antítesis y síntesis, por decirlo un poco vulgarizadamente. Entonces, la tesis sería la vieja metafísica, la antítesis sería el idealismo trascendental de Kant y la síntesis sería la, la filosofía hegeliana, que se distinguiría de la vieja metafísica en que ésta rechazaba la contradicción, veía como
imposible la contradicción, Kant, en su dialéctica trascendental, que es una parte de la crítica de la razón pura, demuestra que las ideas de la metafísica, del ser, de Dios, del alma, conducen a contradicciones, y Hegel dice, por una ternura, Hegel tiene frases de mucho salero, mm, de mucha ocurrencia. Dice, ¿qué ternura tiene Kant hacia la realidad, que considera que la contradicción no puede venir de la realidad, sino solo de nuestro pensamiento? Bueno, pues Hegel considera que la contradicción está en la realidad y que lo que él elabora, que es según nosotros lo veríamos normalmente, una metafísica, porque habla del ser, de la esencia, de la nada, por tanto, de temas estrictamente metafísicos. Pero él dice, no es metafísica por dos razones. Primero, porque admite la contradictorialidad de lo real. Y segundo, porque en la concepción idealista de Hegel, idealismo objetivo, el ser en esencia es pensamiento. Es decir, que el ser solo se realiza plenamente como ser cuando alcanza el estadio del pensamiento. Bueno, eso es Hegel. Ahora, Marx y Engels no entraron nunca en todas esas disquisiciones hegelianas. Su hegelianismo era más superficial. Y lo que sí tomaron de Hegel era la afirmación de la contradicción y el rechazo de la metafísica, llamando metafísica a cualquier teoría que rechace la contradicción. O sea, ellos abrazaban la dialéctica, y lo que no fuera dialéctica, el pensamiento antidialéctico, lo llamaban metafísica. Bueno, ahora bien, cuando dices que eran positivistas, esto no es del todo verdad, pero tiene una parte de verdad, y es que ellos desarrollan su teoría en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ver, ya antes, ya el joven Marx, en el año 44, escribe los manuscritos económico-filosóficos, luego escriben la Sagrada Familia, ideología alemana, que son obras tremendamente indigestas. La verdad es que hay que armarse de paciencia y valor para leerlas. Son obras, a mi juicio, inmaduras. Bueno, y luego escriben su famoso Manifiesto Comunista en 1848, pero su obra se desarrolla después de 1850, en un ambiente intelectual positivista, bueno, digamos, un ambiente intelectual en el cual hay dos grandes corrientes, que son el positivismo, por un lado, y el neocantismo, por el otro. Pero tanto el positivismo como el neocantismo son antimetafísicos, tanto por razones diversas. Entonces, ni Marx ni Engels pensaron que era tarea suya elaborar un sistema de filosofía o hacer una, una filosofía. Entonces, no hicieron una ontología, pero tampoco hicieron una filosofía de la naturaleza, salvo Engels en sus últimos años, pero inédita. Fueron unos apuntes que luego se ha publicado póstumamente en el año
creo que en 1925, como dialéctica de la naturaleza, pero es una obra muy tardía. No hicieron ninguna elaboración filosófica sistemática. Marx dedicó su vida a la economía política, eh, Engels dedicó su vida, digamos, a una miscelánea temática, desde temas militares a temas politológicos, periodismo, y a colaborar con Marx. Hay incluso escritos firmados por Marx, pero que había escrito Engels, pero Engels se los daba a Marx se publicaban en un periódico para darle una remuneración, porque Marx vivía en la pobreza. Bueno, pues por todo eso, ellos no elaboran ni dirían que han elaborado una ontología, pero sí la elaboran, una ontología materialista. ¿Qué quiere decir una ontología materialista? Una ontología en la cual lo único que existe es la materia. ¿Qué quiere decir que solo existe la materia? A veces se precisa, lo único que existe es materia en movimiento. Pero ¿qué es materia? ¿Es todo, toda la materia puesta junta, o sea, el universo? No, eso es imposible, porque si solo existe el universo y no los planetas, el universo está formado por racimos de galaxias, los racimos de galaxias por galaxias, las galaxias por estrellas, las estrellas, en todas las estrellas o muchas, hay planetas, asteroides, cometas, bueno, y dentro del planeta, pues hay muchas cosas, mares, continentes, montañas, ríos y, y setas y hongos y seres humanos. Entonces, hay materias, bueno, pues de algún modo, cuando dicen, hay que entenderlo también a veces caritativamente a esos autores y a todos, lo que dicen es que solo existen trozos de materia. Y claro, esto aquí yo considero que es una ontología errónea. Es una ontología errónea porque si solo existen trozos de materia, o sea, entes individuales, no existen clases, no existen conjuntos o cúmulos o como lo queramos llamar. Por tanto, no existe la clase obrera. Existen obreros, pero no hay algo que sea la clase obrera. Por tanto, no hay lucha de clases. Entonces, el propio marxismo desmiente en su desarrollo de materialismo histórico, desmiente la propia teoría. Si solo existen trozos de materia, no hay acontecimientos, no hay hechos y por tanto no existe ni ha existido la Revolución Francesa, por ejemplo, o la caída del Imperio Romano o cualquier otro hecho que queramos decir, ¿no? Porque no son trozos de materia. Evidentemente, yo sé, un marxista puede decir, bueno, solo existen trozos de materia, pero esos trozos de materia están involucrados en acontecimientos. Pero ¿cómo se puede estar involucrado en algo inexistente? Bueno, de manera que yo creo que hay
motivos suficientes para considerar que el materialismo es una ontología inadecuada y que no, que ni siquiera es una ontología satisfactoria para los propios desarrollos del marxismo. Entonces, justamente este fue uno de los primeros motivos de mi distanciamiento del marxismo, porque en cuanto empecé a reflexionar sobre el problema de los universales, el problema de Frege, existen los números, hay algo que sea el número uno, el número dos, el número tres, o no existen. Si no existe el número dos, ¿cómo es que podemos decir que los monarcas del Brasil son dos, Pedro I y Pedro II? Y nada más, ni menos ni más. Y así sucesivamente. Bueno, de manera que ese tipo de problemática que los marxistas nunca se han planteado, pues yo creo que nos lleva a repensar, a decir que esa ontología no es adecuada. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Muy interesante tu respuesta. Estábamos en la ontología, ahora pasemos a la disciplina de la teoría del conocimiento. Eh, si nosotros hacemos una comparación entre la nociología marxista que tú profesaste de joven y la que posteriormente tú has desarrollado, por ejemplo, en tu tesis de doctorado de Lieja en 1979 o en tu libro Hallazgos filosóficos del año 92. Parece que ahí encontramos más bien una continuidad entre tu marxismo inicial y tu tesis de madurez. ¿Qué podrías decir al respecto, por favor? Pues sí, lleva razón. Quizá es el punto en el cual la continuidad es mayor. Lo que pasa es que el marxismo incurrió en una gravísima confusión, que además ha dado lugar a un montón de malentendidos y de divisiones, combates ideológicos a muerte entre los propios marxistas. Es que identificó el realismo gnosiológico, el realismo en teoría del conocimiento, con el materialismo. En una de los opúsculos filosóficos de Marx y Engels, en varios, se dice los filósofos se han dividido en dos grandes campos, se han agrupado en dos grandes campos, idealistas y materialistas. Entonces, claro, esto quiere decir que el materialismo no es idealista, que el materialismo es incompatible con el idealismo, pero también quiere decir que el que no sea materialista es idealista. Entonces, no puede haber un realismo espiritualista, por ejemplo, ni un realismo que profese, como lo hago yo, la, eh, la existencia de universales, hechos y otras entidades, ¿no? Entonces, esta confusión dio lugar a que una escuela del marxismo ruso a comienzos del siglo XX se adhiriera a a la teoría del conocimiento del empiriocriticismo que estaban desarrollando en Austria Mach y Avenarius, que
es una teoría que posteriormente ha sido retomada y reelaborada por el positivismo lógico del Círculo de Viena, y que viene a decir que considerar que la realidad está constituida por sensaciones, o considerar que está constituida por objetos materiales, es lo mismo. La diferencia es puramente nominal. Bueno, frente a esos autores, Bazanov, Bogdanov, Lunacharsky, Lenin escribió una obra muy polémica, Materialismo y empiriocriticismo, en el año 1908, por ahí, y 1907, 8 o 9, uno de esos años. Y en esa obra, claro, es una obra que ha sido muy atacada. Y en realidad dentro del propio, de las corrientes, digamos, marxianas, marxoides, neomarxistas, marxistizantes, absolutamente rechazada. Porque casi todas esas corrientes tienen un poco o mucho de idealismo gnosiológico, bajo alguna variante, sea la empirista o sea la kantiana. Entonces, pero dentro del propio marxismo-leninismo, creo que es un libro del cual muchos no están muy orgullosos. ¿Por qué? Porque el estilo de Lenin es excesivamente polémico, muy politizado, muy poco académico, eh, aunque contiene razonamientos académicamente interesantísimos, pero la manera de presentarlo y algunas, eh, algunos desvíos en que se mete en camisa de once varas en temas que él no conoce y de los cuales podía prescindir. Al mismo tiempo, el querer utilizar su libro como un arma contra la religión, que no venía a cuento. Bueno, todo eso hace que sean defectos, evidentemente, del libro. Ahora, el libro es muy interesante porque demuestra que el empiriocriticismo de Mach y Avenarius no es más que una reformulación del idealismo subjetivo de Berkeley. Berkeley, en sus famosísimos diálogos de Hilas y Filonous, al que no los haya leído, por favor que los lea, porque es una de esas obras, uno puede estar absolutamente en contra, como yo lo estoy, pero es una de esas obras filosóficas que es una delicia, y particularmente diálogos. Desgraciadamente hoy hemos perdido la costumbre de escribir diálogos. Nadie podría hacer carrera en la universidad presentando en su currículum un diálogo filosófico. Sin embargo, los diálogos, ahí tenemos los diálogos de Platón, ahí tenemos la utopía de Tomás Moro, que es otro diálogo, ahí tenemos los diálogos de Leibniz, como la Teodicea o sus ensayos sobre el entendimiento humano en debate con Locke. Mm, Bueno, pues esta obra de Berkeley es muy interesante como diálogo, ¿no? Bueno, pues Berkeley, porque lo que pasa es que Berkeley llamó a su propio idealismo inmaterialismo, porque consideraba que era una negación de la materia y que afirmar la materia acabaría llevando al ateísmo. Y por tanto, claro, en Berkeley sí es verdad que el idealismo subjetivo mm, eh, mm, está asociado en él a una defensa de la religión,
aunque por supuesto solo una ínfima minoría de los religiosos han comulgado con el idealismo subjetivo de Berkeley, ¿no? Bueno, la teoría no la voy a exponer aquí, de Lenin, en esa obra que he señalado, es que nuestro conocimiento es un reflejo de la realidad. No es, como lo decía Kant, una elaboración que nosotros hacemos con juicios sintéticos a priori, en los cuales lo único que conocemos es lo que nosotros mismos, o más bien el yo trascendental, porque no es tanto el yo empírico como el yo trascendental, pone a partir ciertamente de una cosa en sí, pero esa cosa en sí, bueno, se puede interpretar de varios modos, pero yo creo que esa cosa en sí, él no la afirma como existente, entre otras cosas porque la existencia es una categoría aplicable solo dentro de lo conocible y por tanto no más allá del objeto de conocimiento, sino es un postulado. La cosa en sí es un postulado regulativo, es un como si. Bueno, eh, por otro lado, para el idealismo empirista, lo que nosotros vemos son nuestras sensaciones. Lo que yo veo es mi imagen retiniana de, de la realidad. Bueno, pues esto, evidentemente, yo estoy en desacuerdo con ello, Lenin también. Lo que yo veo ahora mismo es la mesa que tengo delante. No veo mi imagen retiniana de la... Ese es un medio, un instrumento. El, la relación de ver se da entre mí como sujeto cognoscente, en este caso sentiente o percipiente, y el objeto del conocimiento. Pero el objeto del conocimiento es la realidad misma. Y frente a la teoría idealista, las teorías idealistas, contrariamente a lo que dicen los idealistas, hay objeto sin sujeto. No hay sujeto sin objeto, pero sí hay objeto sin sujeto. Y Lenin lo demuestra con unos argumentos, eh, la teoría de la evolución. El hombre existe en el planeta Tierra desde hace cientos de miles de años, 1 millón, bueno, depende de qué llamemos hombre, ¿verdad? Pero el género Homo, pues digamos 2 o 3 millones. Sí, pero el planeta tiene 4.500 millones de años de existencia. Si, si solo existiera con relación al sujeto, entonces durante todo ese tiempo no habría existido, menos aún el universo, porque nuestro planeta tiene esa antigüedad, pero el universo, si aceptamos la teoría estándar del Big Bang, tiene 15.000 millones de años. Y si aceptamos otras teorías que están cada vez más en boga, el universo tiene una duración infinita. De manera que Lenin ofrece argumentos y yo pienso que lleva razón. Por supuesto, la formulación que él da del problema es insuficientemente rigurosa, eh, pero vamos, él se había trabajado el asunto. No, porque hay un biógrafo de Lenin que dice, bueno, esto lo escribe un hombre que no habría sido aprobado en primero de la licenciatura de Derecho.
de filosofía, perdón. Bueno, es posible que no hubiera sido aprobado, pero no por esa obra, sino porque Lenin no conocía la historia de la filosofía, más que un poco, no conocía muchas otras cosas. Pero, pero la obra, si se pule un poco estilísticamente y se poda de lo que no viene a cuento, sería una buena monografía. Si un alumno te presenta eso como monografía, pues dirías, vale, pues un, un chaval que piensa y que razona que bueno, y que se ha trabajado y que ha trabajado bibliografía. Así que sí, efectivamente ahí habría más continuidad. Muchas gracias, Lorenzo. Pasemos ahora a la cuestión de la lógica. Tú reprochas a los marxistas que no han distinguido, perdón, que distinguieron entre lógica formal y lógica dialéctica. Recuerdo que cuando yo era estudiante en la PUSE, tú estabas en tu segunda estadía en Quito, eh, había un ciclostilado, una preedición de un texto tuyo que no ha sido publicado, que se titulaba Formalización y Lógica Dialéctica del año 1980. Ahí tú discutes varios autores marxistas, entre otros, por ejemplo, recuerdo Henry Lefebvre, aunque también eh, es significativo que tú no mencionaste a Elie de Gortari con su famoso texto de Introducción a la Lógica Dialéctica. Parte de este texto inédito está incluido en un artículo que tú publicaste en el año 84, cuyo título es Engels y las nuevas perspectivas de la lógica dialéctica. Por favor, ¿podrías tú sintetizar cuál es tu posición actual con respecto a esa distinción que hicieron los marxistas y quizás con Hegel, perdón, con Engels a la cabeza entre lógica formal y lógica dialéctica? Bueno, lo que pasa es que la distinción viene, la distinción tiene una raíz que es de nuevo Hegel. Lo que pasa es que, claro, entre Hegel y el marxismo, pues media una diferencia que determina que lo que en Hegel podía valer desde la óptica de su sistema filosófico, en el marxismo difícilmente se sostiene. Hegel, el sistema filosófico de Hegel se ha querido eh, formalizar. Ha habido varios autores que lo han querido formalizar. Entre otros, me acuerdo del reverendo padre dominico Dominique Dubarle, y bueno, un italiano, Diego Marconi. Yo pienso que todos los intentos son fallidos porque el propio Hegel consideraba que, mm, que la filosofía no es formalizable y reprochaba a Leibniz que Leibniz había querido hacer justamente eso, presentar el sistema filosófico o tendido a hacer eso, aunque no lo llegó no lo llevó a cabo, pero su programa era formular la filosofía en un lenguaje matemático, de tal manera que cualquier discrepancia se resolviera calculando. Hegel dice no, porque la formalización, la simbolización es adecuada a la matemática, pero la matemática es una ciencia inferior a la filosofía. Y lo que pretende Leibniz es aplicar un método expositivo válido para una ciencia inferior, aplicarlo a una ciencia superior.
El sistema de Hegel no es formalizable porque en el sistema de Hegel es un sistema dinámico en el cual algo es verdad en un momento dado del sistema, digo momento que es la palabra que usa el propio Hegel, y deja de ser verdad después. Esto nos puede parecer extrañísimo. En realidad sí hay un tipo de lógica matemática que comparte eso son las lógicas dinámicas, que tuvieron mucho auge, pues no sé, hará, qué sé yo, 30 años o así. Yo nunca las he estudiado, la verdad. Nunca las he estudiado porque la idea misma de que algo sea verdad, deje de serlo, bueno, me parecía tan poco atractiva que no dediqué tiempo. Por otra parte, eran lógicas muy minoritarias, un poco marginales. Dentro de la lógica para consistente, por ejemplo, Diderik Batens, el lógico belga, era un adepto y desarrollador de una lógica dinámica. Bueno, eh, eso pasa en Hegel. Por tanto, Hegel podía decir la lógica formal es, es una cosa, es verdadera en su ámbito, en su momento, y luego deja de ser verdadera cuando entramos en la filosofía y desarrollamos una visión dialéctica. Bueno, como esa forma de composición de lo uno con lo otro no era aceptable en el marxismo lo que hace es decir, hay unos hechos eh, que se estudian adecuadamente con la lógica formal y otros con la lógica dialéctica. Pero cuáles con una y cuáles con otra. Es decir, lo que querían decir es, cuando aplicamos las leyes de la dialéctica, ahí hay que dejar de aplicar la lógica formal. Y cuando en aquellos ámbitos en los cuales es posible aplicar la lógica formal, son aquellos en los cuales la dialéctica todavía no tiene pertinencia o que por su simplicidad no, no merecen un tratamiento dialéctico. Bueno, esta es una formulación, pero en realidad los marxistas desde Engels han titubeado en qué formulación dar a lo uno con lo otro. Para mí el grave error es creer que la lógica formal es forzosamente la lógica aristotélica. La lógica aristotélica o la lógica neoaristotélica de Frege, de Russell, lo que hoy llamamos lógica clásica. Y desconocer que puede haber lógicas tan formales como la lógica clásica que admiten la contradicción, que son las lógicas paraconsistentes. Bueno, es decir, ¿hasta qué punto podemos reprochar a alguien no haber, eh, no haber anticipado lo que se ha descubierto después? Bueno, yo creo que no es, no sería un reproche, pero en todo caso sí es una grave insuficiencia teórica. Cuando Henri Lefebvre escribe su obra en el año 48, me parece que es 1948, bueno, está claro que la lógica para consistente está en pañales, está en sus inicios, de los cuales Lefebvre no tenía ni idea, pero por lo menos debía saber, ya que escribía una obra lógica formal y lógica dialéctica, que había lógicas
formales diferentes de la lógica clásica. Ya existían y se estaban aplicando, estaban las lógicas cuánticas, las lógicas trivalentes, bueno, había. Entonces, quien no habla de lógica, pues no tiene por qué saberlo, pero quien escribe un libro de lógica, sí. Y en cuanto a Elie de Gortari, yo leí su libro, pero la verdad es que no me, nunca entendí a qué acababa ateniéndose. Me pareció que titubeaba entre diversas formulaciones, quería conciliarlo, pero finalmente, y yo leí ese libro mucho antes de escribir el folleto al cual tú te refieres, al poligrafiado, mm, y no me pareció que valiera la pena volver a leerlo en ese momento. Si cometí una injusticia, pues bueno, otros lectores de ese. Yo reconozco que Lidio Gortari es un pensador mexicano, mm, que merece el máximo respeto y de una trayectoria intelectual muy digna, pero ese libro en particular, pues a mí no me pareció sugerente. Ya, gracias, Lorenzo. Pasemos a la temática específica de las leyes de la dialéctica marxista. Hay en distintos textos distintas enumeraciones con respecto a ellas. Seguramente fue Engels el primero que hizo una de ellas. Y tú, en tu libro de Fundamentos de Ontología Dialéctica, publicado en el año 87, abordas algunas de esas leyes y que puede ser que coincida con alguna de esas enumeraciones. Eh, Aunque tu formulación esté alejada de la versión marxista. ¿Crees tú que actualmente seguirías manteniendo esa ontología? Bueno, la verdad es que, bueno, sí, lo que he dicho en el libro que tú has mencionado, por supuesto que sí. El problema está en que el, la, cuando Marx habla de la dialéctica, está claro que está sobreentendiendo una, una concepción que, que herede de Hegel una cierta afirmación de las contradicciones. Es decir, una teoría que no rechace como absolutamente imposible, de plano, totalmente, la contradicción. Pero Marx no elabora un, un catálogo de las tesis de la dialéctica. No consideraba que que esa fuera tarea suya. Y el primero que la emprende es Engels en varias obras, una en el famoso Anti-Düring, que es una obra polémica contra un señor del cual ahora nadie conocería el nombre si no fuera por la obra, por la controversia de Engels contra él, que tampoco hoy quizá es muy conocida, pero en tiempos de mi juventud era muy conocida, muy leída, y luego la dialéctica de la naturaleza. Y formula varias leyes que son la unidad y lucha de los contrarios, el movimiento, es decir, que toda realidad es mutable y experimenta una mutación, la tesis de la interconexión universal,
es decir, que no hay en la realidad hechos ni cosas total y absolutamente inconexos entre los cuales no haya ningún tipo de conexión. Y finalmente la ley, no, dos más, la ley del paso de la cantidad a la calidad, es decir, que incrementos cuantitativos acaban desembocando en en una modificación que ya no es meramente de grado, sino de calidad, y esa mutación es súbita. Y la última tesis es la última ley de la dialéctica, la de la negación de la negación, que es que todo acaba volviendo, pero de otro modo. Esa es la visión de Hegel de tesis, antítesis, síntesis. Aunque a Hegel no le gusta usar esa terminología que solo utilizó una vez, porque le parecía simplificadora, vulgarizante. Pero bueno, es eso. Todos en la historia humana, en la historia geológica de la Tierra, un estadio viene superado por el siguiente que implica una modificación sustancial, o por tanto una negación de muchas de sus características, pero el siguiente a su vez al siguiente a su vez le sucede un tercero que retoma de otro modo lo del primero, pero enriquecido con una parte de las aportaciones del segundo. Bueno, esta posteriormente ha habido eh, otros catálogos. Lenin, por ejemplo, en una obra póstuma que escribió durante la Primera Guerra Mundial, que son apuntes, nada más que apuntes, comentarios de texto, de cuadernos filosóficos. En un momento dado hace un esbozo, no pretende ser más que eso. Luego está el el célebre elenco de Stalin, que es más o menos el mismo de Engels, pero quitando la negación, la negación que desaparece. Y está otro elenco que hace un, un filósofo francés, marxista, en los años 30, Principes fondamentaux de philosophie, principios fundamentales de filosofía, que ha sido una de las obras más leídas, más estudiadas, mejor recibidas en el ámbito de la filosofía marxista. Bueno, pues yo, la ley de la negación, yo nunca la he asumido, pero no porque no le vea fundamento, porque yo sí creo que muchos, eh, muchas, muchas secuencias históricas y evolutivas se prestan a a una interpretación, a una lectura que sería algún tipo de modificación o reformulación de esa ley. Pero que sea una ley universal, no, no veo motivos suficientes para afirmarlo. Yo no tengo elementos para afirmarlo. Y por otra parte, incluso dentro del ámbito en que se podría afirmar, yo nunca he desarrollado una conceptualización apropiada. La de Engels es claramente muy rudimentaria. Se lo reprochaba mucho Francisco Miro Quesada, que decía que la dialéctica pues, era algo anticientífico y que las, esas leyes, en particular la de la
negación de la negación, todos los ejemplos que da Engels pues son pueriles o, o demuestran una incomprensión. Bueno, por tanto yo esa la descarté. El salto de la cantidad a la calidad, claro, eso es lo que desemboca en mi gradualismo, pero en mi gradualismo no hay salto. Es decir, en mi gradualismo lo único que pasa es que a partir de un momento dado, eh, lo que, lo que sucede es el límite. O sea, mi punto de vista es más conforme con el principio de continuidad de Leibniz. Tenemos un incremento, eh, como en uno de mis muchos escritos, digo cómo podemos pasar de un líquido azul a un líquido rojo. Abrimos un agujero por el cual se van perdiendo parte, gota a gota, el líquido. En principio es eh, todo azul. Y por arriba le vamos eh, co- co- mm, vertiendo con un embudo gota a gota rojo. Al cabo de un tiempo, lo que tenemos es un líquido rojo, pero hemos ido paso a paso, como en aquel escrito que escribimos ambos, paso a paso, justamente se llamaba. Pero claro, mi idea está basada en la teoría dialéctica del paso de la cantidad a la cualidad. Paso que yo acepto, pero sin salto. Sencillamente hay un paso a paso. Podemos llamar salto al punto en el cual se pasa del 9 del 99,99999% al 100%. Bueno, podemos decir que es un salto, pero no deja de ser un paso tan cuantitativo como todos los anteriores. Pero vamos, eso está basado en eso. La ley de unidad y lucha de los contrarios, sí, pero transformada, metamorfoseada en la afirmación de la contradictorialidad de lo real que yo fundo en la gradualidad. Lo real es contradictorio porque es gradual. Justamente ese líquido intermedio entre el puramente rojo y el puramente azul, ese líquido violáceo, digamos, o purpúreo, que se va entre las fases intermedias, bueno, pues es y no es azul, es y no es rojo. Pero de nuevo, mi visión está evidentemente elaborada a partir de la tesis marxista de unidad y lucha de los contrarios. La afirmación del movimiento, de la mutación, tal cual, o sea, yo le veo un enorme fundamento porque todos lo podemos ver en la realidad, que lo que era de un modo hace un año, hoy es de otro modo. Lo que era hace un milenio, hoy es otro modo. Pero el problema está en que decir que todo está en mutación es un aserto que tropieza con dificultades. Una de ellas es que saber si la propia mutación está en mutación. Es decir, si lo que era mutación hace 1000 años sigue siendo mutación hoy, o la mutación ya no es lo que era. Y si la mutación ya no es lo que era, ¿qué sentido tiene decir que todo está en mutación, en mutable mutación? Por otra parte, decir que el universo está en mutación, ¿qué quiere decir? Que el universo de hoy ya no es el de entonces. Sí, yo sé que el universo ha
todas sus partes han ido cambiando, pero que en su conjunto el de hoy no sea el de entonces. El tiempo, uno de los problemas de las insuficiencias del materialismo es que no se plantea el problema de la existencia del espacio y del tiempo. ¿El espacio es materia? Si el espacio es materia, como lo pensaba Descartes, pues entonces la materia que está en el espacio es que la materia está en materia. Bueno, el cambio sucede en el tiempo, pero el tiempo ha cambiado, el tiempo ya no es lo que era. Por tanto, esa ley de la mutación, a la cual yo veo un gran atractivo, pero yo no la he asumido porque le veo esas dificultades. Por otro lado, hay algunos principios de la filosofía marxista, como el principio de causalidad o de que no existen, no existe el puro azar, que, que es una ley que abrazan los marxistas, pero no la subsumen en leyes de la dialéctica, y que bueno, yo también he asumido en el libro ese de hallazgos filosóficos. O sea que efectivamente hay un nexo de continuidad entre mi visión de la dialéctica y la marxista, pero al mismo tiempo pues hay diferencias, se han incluso las leyes que yo conservo han sufrido una modificación muy sensible, no son, están inspiradas en las marxistas, pero no son las mismas. Gracias, Lorenzo. Tú me haces de acuerdo de una frase que cuando la leí en uno de tus escritos me impactó y referente a el paso de la cantidad a cualidad, y es que lo otro es un más. ¿Sí? Querido Lorenzo, solamente para ya terminar esta primera parte de tu periodo marxista, una última pregunta que tiene que ver con la filosofía de la naturaleza. Hemos hablado ya de la ontología y la teoría del conocimiento. Si nosotros pasamos a la filosofía de la naturaleza, nuevamente, me parece, o crees tú que ahí también hayamos más coincidencias que divergencias? Bueno, pues yo no he desarrollado nunca una filosofía de la naturaleza, no por falta de ganas ni por falta de propósito, porque hubo un momento de mi itinerario en que me lo propuse, que fue el momento en que yo regresé a España. No ese momento, un poco después, cuando yo me incorporé a mi destino final en Madrid, en el CSIC. Yo hice un balance y dije, bueno, yo he desarrollado en la filosofía en una serie de campos, en lógica, en ontología, algo en teoría del conocimiento, mm, algo en antropología filosófica, pero, y por supuesto en teología filosófica, que fue lo primero, pero no en filosofía de la naturaleza. Y habría llegado el momento de ponerme con ello. Lo que pasa es que es muy difícil hacer una filosofía de la naturaleza hoy si uno no tiene formación en ciencias de la naturaleza, en física, en química, en biología, y yo no la tengo. Como diletante he podido leer una serie de libros más o menos de divulgación científica, he atendido a conferencias de muchos físicos, también divulgativas. Bueno, es un tema muy interesante, pero yo carezco de capacitación suficiente. Con todo, lo que me hizo desistir de ese propósito
fue que muy poco después abracé otro sendero que fue el de la lógica y filosofía jurídicas. Y entonces pensé que lo que yo podía aportar eh, a la, a la lógica y la filosofía de las normas era mucho más interesante para la sociedad y, y que yo también estaba mucho más capacitado y por tanto la filosofía de la naturaleza la dejé. Pero es que el marxismo en filosofía de la naturaleza también hay que decir que hilvana una serie de apuntes, por ejemplo, esta obra tan interesante de Engels, Dialéctica de la Naturaleza, dice muchas cosas interesantes, pero de nuevo es un inédito. Son reflexiones, apuntes un poco dispersos que el propio Engels nunca llegó a elaborar, a madurar, ni mucho menos a considerar que estaba válido para publicarse. Por eso quedó en el cajón como apuntes y se publicó pues 30 años después de su muerte. Bueno, ahí hay muchas cosas interesantes, pero en el momento en que Engels escribe eso, la física está experimentando un enorme desarrollo con las ecuaciones de Maxwell, a lo cual seguirá después la, la teoría del espacio-tiempo de Minkowski, la teoría de la relatividad de Einstein, la física cuántica y todo. Y los marxistas posteriores han elaborado libros que he leído, vamos, en aquella época de mi juventud marxista, leí muchos artículos en varias revistas marxistas, La Pensée, Le Cahier marxiste-leniniste, algún libro de filosofía de la naturaleza ruso, traducido al español, pero todos ellos me dejaron muy insatisfecho. Yo creo que daban vueltas a lo que había, a, a la herencia de Engels, y sí hacían mención de todo eso, de la teoría de la relatividad, de de la mecánica cuántica, pero en definitiva no proponían, o por lo menos yo no era capaz de ver que propusieran una filosofía de la naturaleza, digamos, que mereciera la pena denominarse así. Responder a preguntas como ¿el universo es finito o es infinito? ¿Es perpetuo o tiene un comienzo temporal? ¿Es tridimensional o, o tiene más dimensiones? ¿El tiempo es o no es una una dimensión más del espacio? Eh, y cómo todo eso existe el vacío. Por ejemplo, Leibniz niega que exista el vacío por el principio de identidad de los indiscernibles. Si existe el vacío, tendrá una extensión. Habrá una parte a la derecha y otra a la izquierda, una arriba, otra abajo, pero son indiscernibles. Entonces, serían distintas, pero iguales. Eso viola el principio de identidad de los indiscernibles y por eso Leibniz rechaza la física de Newton. La admite como una hipótesis de trabajo válida para los cálculos, pero considera que no puede ser un fiel reflejo de la realidad por varias razones,
Y una de ellas por eso, porque postula el vacío y no puede haber vacío. Bueno, pues este tipo de preguntas, hasta donde yo recuerdo, el marxismo no, y los teóricos marxistas que querían o pretendían hacer una filosofía de la naturaleza, hay también un griego eh, cuyo eh, que escribe en francés, de todos modos, eh, que, que, que ofreció una filosofía marxista de la naturaleza, pero bueno, a mí me dejaron muy insatisfecha, así que puedo decir ahí ni continuidad ni discontinuidad, porque ni el marxismo llegó verdaderamente a elaborar una filosofía de la naturaleza, aunque lo intentó, ni yo tampoco, aunque también tuve la tentación, quizá demasiado atrevida o demasiado pretenciosa, de hacerlo, pero finalmente, pues no, yo he trabajado en muchísimos temas, pero no en todos. Perfecto, gracias, querido Lorenzo. Y con esta pregunta vamos a cerrar la entrevista presente. No sin antes invitar a quienes estén interesados para el próximo domingo, en el que continuaremos con otras preguntas más para pasar a lo que es la economía política, la politología, la filosofía de la historia. Estamos en una revisión crítica del pensamiento marxista que nuestro querido invitado abrazó en su juventud. Entonces, sin más, les agradezco mucho a todos y a ti, Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo. Que pases bien.